Buenas tardes, soy la doctora María Nélida Dombrowski, psicoanalista, directora del Grupo Moebius, y con respecto al espacio del cine y psicoanálisis, quisiera comentar la película La postura del hijo. Justamente el título de la película, La postura del hijo, nos está hablando no solamente del lugar en el que le es dado a este hijo dentro del matrimonio, como es visto por estos padres, sino también la postura que él asume con respecto a esta situación. Todo el desarrollo de esta película hasta el momento cúlmine, digamos, que tiene lugar segundos antes de que termine la película, es la lucha a brazo partido de una madre para que su hijo no sea llevado a la cárcel, porque justamente en un accidente llevó por delante a un niño que cruzaba imprudentemente la autopista y al que mata. La señora, que justamente se llama Cornelia, y digo justamente Cornelia porque buscando los antecedentes de este nombre Cornelia, nos encontramos con que es una de las familias patricias de la Roma imperial. Pertenecer a una de estas familias implicaba todo tipo de beneficios, de desafueros, de privilegios. Esa es la palabra que estaba buscando. Bueno, y justamente Cornelia en la película hace honor a todo esto en su no aceptación de las reglas del juego. Digamos que hasta se ponen en juego mecanismos perversos, porque justamente de lo que se trata en estos mecanismos perversos es que hay un reconocimiento de la ley a la que todo el mundo se tiene que someter, pero no conmigo. O sea, yo puedo estar exento de que se aplique la ley, y esos mecanismos perversos son a los que apunta esta señora, como para que a su hijo no lo lleven a la cárcel. Es la postura de una madre que totalmente deja de lado las decisiones de su propio hijo y las decisiones de su propio esposo, siendo ella la que digita, manipula, tiene justamente gestos y actitudes de una manipulación total de la situación y de poner en juego todos los recursos políticos y sociales y de su pertenencia a una cierta clase social, como para que llevar a cabo su objetivo, que es justamente este de que el hijo no vaya a la cárcel. ¿Qué es lo que ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué Cornelia pone en juego todo esto y no acepta ningún tipo de falla o de falta? Y cuando ésta emerge y aparece, es justamente la que trata de renegarse, la que trata de taparse. Y justamente como para que, o sea, que en ese juego de manipulación de los seres humanos, cual si fueran objetos, en esa manipulación se encuentra también el hijo. O sea, hijo que viene a estar en el lugar del objeto, de su objeto de goce, ya que ella se regodea en los logros que tiene su hijo, sus logros profesionales, en quién es y los éxitos que puede llegar a tener este hijo. Sin embargo, justamente, como sabemos, los accidentes no son casuales.
O sea, un accidente, está comprobado que un mínimo, creo que incluso no llega al 1% de los accidentes, podrían, o sea, la mayoría de los accidentes, el 99% de los accidentes pueden ser evitados. Quiere decir esto que hay cuestiones que tienen que ver con la historia de los participantes de un determinado accidente que llevan a que se produzcan con un determinado objetivo. Justamente un accidente es algo del orden de una actuación, podríamos tipificarlo algo del orden del acting out, ¿no es cierto? Algo que cuando está cerrado, vedado, la posibilidad de ser escuchado, de poder hablar, es decir, de devenir sujeto, y ese canal está cerrado, entonces es cuando aparecen este tipo de actuaciones. Entonces, bien podríamos leer desde una postura psicoanalítica que este accidente no fue casual, y es más, como lo muestran en un determinado momento, cuando ella está hablando con el único testigo, digamos, del choque este terrible que hubo, se muestra ahí que podría haber sido evitado. Entonces esto nos lleva a pensar que de pronto este hijo de alguna forma buscaba esta situación, buscaba este accidente a fin de alguna forma poner límite a este goce materno que lo manipulaba como un objeto, y de esa forma, asumiendo él la responsabilidad por el accidente terrible, que él había sido el responsable, de esa forma, bueno, tener algún tipo de lugar dentro de la trama social, porque, bueno, iba a ser nominado como aquel que produjo determinado accidente, mientras que simplemente era el objeto, ¿no? El hijo de Cornelia, quien por otro lado tiene una profesión que es la de escenógrafa, o sea, aquellos que montan todo un escenario, y que es justamente lo que ella pone en juego a lo largo de toda la película, cómo pone los elementos en el escenario, cómo los va moviendo, como si fuera un titiritero, ¿no? O sea, como si fueran marionetas. Incluso en ese grupo se puede poner a su nuera, la esposa de este hijo, a su propio esposo. Entonces, la actitud del hijo es justamente esta, en este acting out, es la de producir algún tipo de fisura, de falla, de límite a esta omnipotencia materna que ponía en juego todo el tiempo. En este mismo sentido, este hijo, con esta actitud de producir el accidente, podemos parangonar lo que es la misma actitud que tuvo el jovencito de 13, 14 años, un adolescente que cruzó imprudentemente la autopista. ¿De qué nos está hablando esto? Si este joven podría haber cruzado, digamos, por, no sé, escaleras o puentes o algo por el estilo, ¿por qué cruza de noche la autopista en ese lugar, ¿no es cierto? Justamente en una curva. Bueno, de esto nos está hablando que la relación entre Cornelia y su hijo, el responsable del accidente que iba manejando el carro, y la actitud de la víctima, digamos, del accidente con su propia madre, es muy similar. O sea, tenemos en la visita que Cornelia le hace a la familia que había perdido a este chico, tenemos la recriminación de este padre diciéndose a sí mismo, ¿no? O sea, culpándose, ¿por qué no le expliqué cómo cruzar la autopista? ¿Por qué no le expliqué cómo manejarse en la vida? Es eso lo que le estaba diciendo. O sea,
como bien decíamos en la discusión que tuvo lugar aquí en el espacio de cine y psicoanálisis, podría haber sido otro tipo de accidente, podría haber sido, no sé, un accidente en el mar, podría haber sido... ¿Por qué el autor, por qué el director decide armar esta historia en torno a una autopista? Porque justamente la autopista es la que nos muestra este recorrido, nos muestra un destino de vida, digamos, ¿no? O sea, a uno, al hijo de Cornelia, ir desde un lugar, ir hasta el otro, que justamente era el lugar donde se iba a encontrar con su madre, y produce allí un accidente en el camino, en el trayecto, como a modo de decir, no voy a ir, no quiero llegar de vuelta a ese lugar donde soy tratado como objeto. Y por otro lado, en la misma situación tenemos a este chico, la víctima del accidente, que cruza, digamos, que cruza la autopista y que justamente es pasar un límite. Si este chico hubiese sido nominado por su padre como un sujeto, como alguien que puede salir a la vida a luchar y a pelear, es eso lo que se está metaforizando en esta escena de que cruza de un lado al otro la autopista. El hecho de que justamente la carencia de este padre en haberlo nominado, en haberlo habilitado para que pudiera salir del terreno seguro del ejido materno, digamos, del dominio de la madre, y de salir a la vida cruzando este límite, yendo hacia la exogamia, yendo hacia el afuera. Cargado de miedo y sin la habilitación paterna, este chico, en su intento de cruzar ese límite, es que es atropellado por este otro joven que cruza. También podemos metaforizar que justamente el chico que muere es este joven, ¿no? El hijo de Cornelia, que, bueno, digamos que de alguna forma hubiese tomado ese lugar en una lectura metafórica de la situación. Entonces, lo que tenemos acá es esta relación entre tres, la postura del hijo, o sea, qué lugar va a ocupar un hijo para un matrimonio, para un padre y para una madre. En estos dos ejemplos tenemos, si bien son vidas totalmente diferentes, pertenecientes a diferentes clases sociales, tenemos que es lo mismo, o sea, madres totalmente invasivas, que atrapan a los hijos y que no los entregan, y padres que no pueden o no saben cómo poner el límite a esta situación para poder permitir que estos hijos puedan salir a la vida, puedan volar a la vida. La última escena, como decía al principio de esta exposición, la última escena nos muestra justamente a dos mujeres conduciendo un carro, que son Cornelia y la nuera, y en el asiento de atrás, como si fuera un chiquito, para preservarlo, para cuidarlo, lo que uno hace con los chicos, que los lleva en el asiento de atrás, justamente va el hijo, quien no tiene el coraje, las agallas, porque estaban yendo, digamos, a visitar a esta familia que había perdido, la familia, los deudos, digamos, de este chiquito que había fallecido. Entonces, justamente estas dos mujeres, las hacedoras y manipuladoras de la vida de este joven, son ellas las que van a confrontarse, a dar la cara, digamos, con los deudos de esta familia. Pero justamente este hijo se queda en el auto, sin agallas, sin tener coraje suficiente como para poder ir a enfrentarse, y en el último instante de la última escena
tenemos el encuentro de este joven, ya cuando se están subiendo al auto estas dos mujeres despidiéndose, y que el padre del chico fallecido sale hasta la puerta. Este joven sale del auto y se acerca al padre, y es más, lo saluda, le da la mano, es una escena muy triste, y la cámara nos muestra cómo, porque la cámara podría haber tomado la escena directamente, sin embargo lo hace o bien a través del parabrisas trasero, o el último enfoque que hace la cámara es a través del espejito retrovisor del auto, digamos, del asiento del conductor donde se encuentra Cornelia. Podríamos decir, metafóricamente hablando, que esta posibilidad de Cornelia de ver ya no la realidad directamente sobre la que ella ejercía su influencia y manejaba como marionetas a todos los miembros de su familia, a todos estos integrantes de su familia, podemos decir que al verlos a través del reflejo en un espejo, implica un cierto límite, que ya ella no puede ir detrás del otro lado del espejo como para poder seguir ejerciendo su poder o su manipulación. Lo que nos hablaría de que este joven de alguna forma se asume como sujeto responsable, asume las consecuencias de las actitudes, de lo que ha hecho en esta confrontación con este padre, digamos. Tendríamos mucho más para hablar. También es un eje muy interesante la relación que tiene este joven con su esposa, digamos, el hijo y la nuera de Cornelia, en el sentido de que en un determinado momento están buscando tener un hijo, que ella se embarace, y después se pone de manifiesto que justamente es él el que está evitando el embarazo, digamos, por la forma en que lleva a cabo las relaciones sexuales. Y bueno, no es ilógico pensar que justamente con su propia historia, donde fue un hijo que siempre había estado como objeto, como marioneta en manos de una madre, de pronto pensar, ¿para qué voy a traer un hijo al mundo si en definitiva también existe la posibilidad que le pase lo mismo que a mí, o que no pueda como yo no pude? Bueno, muchas cosas más para decir, pero creo que estos son los ejes principales de la película. Buenas tardes, muchas gracias.